Hola, ¿cómo están? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, comete nuevamente injerencia sobre el mar de China Meridional y ha calificado la decisión del gigante asiático de reivindicar el arrecife de Scarborough como una reserva natural, como un intento, dijo él, de supuesta desestabilización. Pero, ¿cuál es el interés de los Estados Unidos de elevar las tensiones en esta región? Además que Estados Unidos no forma parte de esa región. ¿Qué hay en medio de todos esos movimientos de su política de confrontación? Hoy los analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves, sobre todo para entender dónde está ubicado este arrecife y cuál es su importancia geopolítica. Arrecife de Scarborough, vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar de color rojo a China y de color azul a Filipinas. Este arrecife está ubicado en el mar de China Meridional. Se encuentra y tiene una forma de triángulo con una superficie de 150 kilómetros cuadrados, aproximadamente 800 kilómetros al sureste de Hong Kong, lo cual alberga vastos recursos minerales y acuáticos. Vamos a seguir viendo el mapa, gracias, ahí lo tenemos. El gobierno chino aprobó una propuesta para crear una reserva natural nacional en Scarborough Shoal, un arrecife muy disputado en el mar de China Meridional, en una medida sin precedentes que ha encendido una nueva guerra de palabras con su rival reclamante, Filipinas. La reserva cubrirá más de 3.500 hectáreas en la isla de Guangyan, el nombre chino que tiene justamente Scarborough Shoal, y su ecosistema de arrecifes de coral, que será el principal objetivo de protección, así lo ha informado la propia Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales de China. Una ubicación que además representa este reclamo territorial que dice Filipinas, donde China ha expuesto también su postura enmarcada en lo que ya ha rechazado las declaraciones vertidas por ese país. No hay restricción, que es lo que alega Filipinas con una narrativa falsa. Sin embargo, se está socavando todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Ha sido una postura muy marcada del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificaba esas falsas acusaciones de Filipinas como infundadas y, sobre todo, bajo supuestas protestas. Filipinas ha pedido que en medio de esta contienda, pues nuevamente salga a relucir el papel de Estados Unidos. ¿Qué dice el gigante asiático? Que esto se trata simplemente de provocaciones e inclusive de propaganda. ¿Qué hay de interés en medio de toda esta agitación que hace de manera mediática y directa por parte de este país en una región a la cual Estados Unidos no pertenece? Vamos a analizar el fondo de estos movimientos. Matías Casiagüe nos acompaña en directo, se conecta con nosotros desde Argentina. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. ¿Cómo está, Matías? ¿Qué tal? Un gusto. A ver, empezamos por el principio. El mar de China Meridional, por su posición geográfica y geoestratégica, se convierte también en otro eje de disputa grande y tiene como foco una vez más al gigante asiático. Esto tiene un punto de inflexión tomando en cuenta que además los últimos acontecimientos geopolíticos nos muestran que esa guerra arancelaria, esa guerra de presión tecnológica no le ha servido de mucho a la administración, llámese de Donald Trump o a las élites estadounidenses. ¿Por qué apuntalar a esta región una vez más y generar caos a través de Filipinas en un punto donde China decide declarar como reserva natural a este arrecife? Está muy bien hecho el recuento en la pregunta, ¿no? Digo, estamos atravesando un mundo donde hay una contradicción principal, ¿no? Una contradicción, una gran confrontación, que es la que ordena el resto de las confrontaciones, de las contradicciones a nivel mundial, ¿no? Hablamos del enfrentamiento del G2, de China versus Estados Unidos, no solo como estados, sino como proyectos de humanidad, proyectos civilizatorios, con sus actores económicos, institucionales, tecnológicos, financieros y demás, ¿no? En esa dinámica, Estados Unidos lo que está pretendiendo es contener a China,
¿no? En términos geopolíticos y geoeconómicos, y en esa estrategia de contención tiene, por supuesto, en la dimensión militar un aspecto central en torno a el mar meridional de la China, ¿no? O como la estrategia militar viene nombrando el llamado Indo-Pacífico, ¿no? La necesidad de Estados Unidos de controlar una porción del planeta donde efectivamente no es un actor directo, no tiene una presencia directa, que es el famoso Indo-Pacífico. Hay que recordar que incluso ni bien asumió Donald Trump el 20 de enero de este año, la primera reunión de su canciller, Marco Rubio, de su secretario de Estado, fue una reunión del famoso grupo Quad, ¿no? El cuadrilátero de Estados Unidos, Australia, Japón e India, en esa dinámica de contener, de encerrar la influencia geopolítica, económica, tecnológica y financiera de China en ese Indo-Pacífico, ¿sí? Bloqueando cualquier intento de expansión de China, ¿no? Por fuera de esos límites, ¿no? Algo que es prácticamente imposible teniendo en cuenta la envergadura de lo que hoy China representa para la economía mundial y para el caso incluso para nuestras economías latinoamericanas, ¿no? Y esto que representa y ese papel que juega también tiene que ver, por supuesto, con esta injerencia que comete Estados Unidos, que no es casual, tomando en cuenta todos los antecedentes que Matías ponía también hoy sobre el mapa. Bruno Lima nos acompaña también en directo, lo sumamos para el análisis. Bruno, qué gusto saludarte hoy en Telesur. ¿Qué representa esta injerencia directa de Marco Rubio, que sale ante medios de comunicación occidentales, a través de plataformas digitales, a señalar al gigante asiático como el supuesto actor de desestabilización en la región por declarar a este arrecife como una zona natural de reserva? Bueno, primero gracias por recibirme. Segundo, yo creo que la intención de Estados Unidos es ampliar su margen de injerencia o maniobra en la interna de países de la región con alguna armada importante de mediano porte, yo diría. Es el caso de Filipinas, un poco más abajo de Australia. Un eslabón un poco débil de la cadena de BRICS, que es Indonesia, que hizo un acuerdo recién hace poco con Donald Trump, y mismísimo Vietnam, que tiene situaciones bastante complicadas de disputa por soberanía con la Armada China en el Mar del Sur de China. En este plan se proyecta poder a partir de la flota de Estados Unidos para el Pacífico, para el Indo-Pacífico, como dijo el colega, y también se ajusta una forma de desestabilizar la mayor ruta comercial del mundo, porque hoy por hoy la mayor ruta de navegación del mundo está desde el sur de Asia hasta la costa norte del Pacífico, más o menos de Irán al puerto de Yaksha, o un poquito más arriba en la península de Kampuchea, en Rusia. Y ahí la armada gringa no se puede meter mucho y se está haciendo lo posible para frenar este circuito soberano de China en el Mar del Sur de China. Es pura provocación, pero puede generar algún grado de instabilidad en estos países que yo nombré. Tomando en cuenta, vital, lo que dice Bruno, más del 60% del comercio marítimo mundial pasa justamente por el mar de China Meridional, y esto podría ser también otro de los objetivos que busca o que persigue Estados Unidos. Les propongo a ambos permanecer en línea con el mapa. Vamos a marcar una pausa. Al regreso hablaremos del papel de la ASEAN. ¿Qué papel va a jugar? ¿Qué rol representará en medio de esta injerencia y sobre todo en generar una nueva tensión por parte de Estados Unidos? No sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal de CGTN, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Detrás de la artimaña del reabastecimiento, el desafío calculado de Manila a la soberanía china. La gravedad de la última incursión es innegable, dice el portal de noticias. Perpetua un ciclo de provocación que desestabiliza el mar de China Meridional
una arteria vital para el comercio mundial y el sustento regional, al encubrir acciones agresivas bajo pretextos humanitarios, como el reabastecimiento de pescadores. Filipinas enmascara su intención de desafiar la soberanía de China, arriesgándose a errores de cálculo que podrían derivar en escaladas imprevistas. Esta conducta no solamente tensa las relaciones bilaterales, sino que también socava todos los esfuerzos colectivos por un orden marítimo basado en normas en Asia. Es un juego peligroso, dice China, donde cada intrusión socava la frágil paz, como chispas repetidas cerca de esa yesca seca. Con el tiempo, encienden un incendio. Ante estas realidades, Filipinas debe cesar de manera inmediata este tipo de conductas provocadoras y retomar la vida correcta para resolver las diferencias mediante el diálogo y la consulta. Esta es la única vía constructiva que respeta los intereses mutuos y respeta las normas internacionales. China, por su parte, mantiene siempre su compromiso con las soluciones pacíficas, pero no va a escatimar esfuerzos para salvaguardar su soberanía territorial. El mensaje es claro: no se tolerarán intrusiones y China está dispuesta a defender sus derechos a toda costa, solo optando por la negociación en lugar de la confrontación. Ambas naciones podrán fomentar una relación estable. Marcan las líneas de acción y una política de relaciones exteriores que Estados Unidos quiere minar, recurriendo a su política de confrontación. En geopolítica no hay casualidades. Vamos a marcar una pausa y vamos a analizar este escenario al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el logo de la ASEAN, justamente, y el mar de China Meridional de fondo. Y es que Beijing ya ha presentado esta semana una carta de protesta, muy seria, por cierto, ante Washington, por lo que ha calificado de injustas las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el disputado mar de China Meridional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Yan, reaccionaba a esta declaración de Rubio sobre el anuncio de China de establecer una reserva natural nacional en este arrecife de Skartorup. Lin afirmó que Estados Unidos está incitando a países individuales a sembrar la discordia en el mar de China Meridional, que por lo demás siempre ha estado tranquilo, gracias a los esfuerzos conjuntos de China y los países miembros de la ASEAN. El mar de China Meridional se ha mantenido estable en general, añadía, refiriéndose a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Matías, este escenario también resulta muy interesante. Por un lado, los países miembros de la ASEAN, que tienen buenas relaciones con el gigante asiático y que ha servido también de mediador para evitar que haya una escalada de tensiones por la disputa del mar de China Meridional, pese a la postura que mantiene el gigante asiático. Pero también, por otro lado, un Estados Unidos que no pertenece a la región, pero que forma parte de la ASEAN. Es más, llega con supuestos acuerdos de cooperación en seguridad, en estabilidad, en prosperidad. 3 pilares que además no solamente no cumple, sino que genera e intenta minar. ¿Qué hacer y cuál va a ser el plan de estrategia en estas dos caras? Primero por Estados Unidos y segundo por los países miembros de la ASEAN. ¿Cómo analizarlo? Yo creo que siempre hay que mirar toda la trayectoria histórica, ¿no? La ASEAN, hay que recordar, no fue un organismo promovido desde una dinámica de integración autónoma regional, incluso no fue promovido originariamente por China, ¿no? La ASEAN surgió en un contexto de hegemonía unipolar estadounidense, ¿no? Como una dinámica de gobierno del mundo, ¿no? En el momento de mayor hegemonía norteamericana tras la caída, tras la disolución de la Unión Soviética, ¿no? La ASEAN tomó forma, más allá de su trayectoria histórica, terminó de tomar forma en ese momento. Es decir, los intereses angloamericanos siempre tuvieron injerencia en los países de la ASEAN e incluso en algún momento sobre el conjunto del bloque.
Por supuesto que desde el año 2000 y desde el ascenso de China en la economía mundial, a partir de su incorporación a la Organización Mundial de Comercio, eso fue virando, eso se fue transformando y la ASEAN empezó a ser un ámbito de actuación de la potencia económica, tecnológica, financiera de China, ¿no? Y tiene esa dinámica en ese sentido ASEAN de hoy de estar más volcada hacia China e incluso de funcionar como un pivot regional para calmar los conflictos, para apaciguar los conflictos, ¿no? Y eso es por el momento lo que parece que está haciendo, ¿no? Lo que parece que está haciendo, lo digo, lo repito 2 veces, en este momento. Ahora, eso no quiere decir que después los intereses angloamericanos no tengan presencia en los países de la ASEAN y en particular sobre Filipinas, ¿no? No por nada la misma China, antes que entenderse en la dinámica de la ASEAN, ha construido sus propios organismos e instancias de integración regional, sin ir más lejos, lo que significa la Organización de Cooperación de Shanghái y toda la fortaleza que esa organización recientemente mostró en la 25ª cumbre celebrada en China, ¿no? Entonces, ahí hay una dinámica que resulta interesante. Por supuesto, hay que ver si la ASEAN se configura dentro del marco de un orden mundial ascendente que tiene a China en el centro de la escena, a la Organización de Cooperación de Shanghái y a los BRICS, ¿sí? Y si la ASEAN termina siendo parte de esa dinámica, de ese mundo nuevo que están haciendo, o por el contrario, la ASEAN se convierte en una cuña angloamericana en el Indo-Pacífico. ¿Sí? Hoy esto está descartado, hoy por el momento esto no es lo que está avanzando, pero no hay que descuidar que este es el marco del escenario. Sin ir más lejos, el programa tiene como tema la discusión de un pequeño arrecife, ¿no? La disputa sobre la soberanía territorial de un pequeño arrecife entre China y Filipinas, entre China y Filipinas como ariete angloamericano. Es decir, estamos en un momento donde el Indo-Pacífico, ¿sí?, como ellos lo denominan, como el gran capital angloamericano y Washington lo denomina, empieza a ser el eje de la economía mundial, el eje de la disputa geopolítica entonces, y eso no es menor bajo ningún aspecto, y todos los organismos de integración regional van a tener más temprano que tarde que definirse en la funcionalidad y en la orientación estratégica del mundo que se pretende construir. Y no deja de ser interesante cómo Estados Unidos utiliza este tipo de narrativas, de provocaciones, para intentar presionar a un gigante asiático a quizás escalar la tensión. La gran pregunta, Bruno, es ¿qué capacidad real hay? ¿Será que Estados Unidos quiere abrirse un nuevo frente militar? ¿Tiene condiciones para enfrentarse a una potencia como China? ¿O es simplemente una política de presión máxima, tomando en cuenta el contexto global? ¿Cómo entender esa mirada? Bueno, te doy mi modesto aporte, ¿no? Ayer, participando de un programa en los medios progresistas brasileños, se hizo la misma pregunta para yo y 2 colegas más. De mi parte, contesté lo que te voy a contestar en este momento. Hay 2 formas nomás de interrumpir el rumbo de China como líder de la economía mundial. Una es un cambio de régimen, cosa que es muy complicada, muy difícil. El sistema político chino es muy legítimo y mientras tengan prosperidad interna, esto va a seguir, y estabilidad. La otra es la provocación militar, de un grado o de otro. Esto puede ser un hostigamiento, puede pinchar, como dicen los hermanos uruguayos, pero de ahí a una guerra frontal, no creo. Pero sí lo que pueden hacer, y tienen esa capacidad, es una especie de que los gringos llaman de proxy war, buscando algún país más débil que acepte ser blanco de contenciosos o problemas de tipo beligerantes de pequeña escala en distintas regiones del planeta. Yo creo que esta es la línea de Marco Rubio y Trump en su segunda administración, y así van a seguir. Van a provocar China en todo lo que se pueda, todo lo que se imagine. La cosa va a estar más brígida en los próximos años, según mi análisis.
Ahora, ya para terminar, Matías, en medio de todo este contexto, ¿qué camino le queda no solamente al gigante asiático que le apuesta a una política de diálogo, sino también para resolver, por ejemplo, la situación de controversias? Hoy existe en Hong Kong un centro internacional de resolución de controversias que ha dejado por fuera a ese máximo tribunal de la CIADI, donde se resolvían simplemente bajo intereses económicos y de una balanza desigual. Medio también de ese abanico geopolítico. ¿Qué se avisora para los próximos meses o quizás años en medio de la construcción de este nuevo mundo multipolar que además ya ha surgido? Yo creo que el camino es el que viene emprendiendo, ¿no? El de efectivamente empezar a construir una nueva arquitectura del poder global que plantee nuevas dinámicas de gobernanza. Sí, me parece que ese es el camino. Hay apuestas más sencillas en ese contexto y, por supuesto, otras apuestas más complejas. ¿Sí? Y pensando incluso en el largo aliento, sin ir más lejos, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái tuvo en su documento de cierre un planteo en torno a la recuperación de Naciones Unidas, de una dinámica de unas Naciones Unidas que funcione en un registro que no es el de ahora, ¿sí? Sino que funcione en un registro más multipolar, más de respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, a la integración, que tenga la posibilidad de brindar resoluciones de carácter vinculante, ¿no? Y no solo desde el Consejo de Seguridad, sino incluso desde la propia Asamblea General del organismo. ¿Sí? Me parece que eso es más sencillo en la idea de construir una nueva arquitectura del poder, ¿sí? Y una nueva lógica de gobernanza. Por supuesto, hay un capítulo que es central y que sí es el más complejo, ¿no? Que tiene que ver con toda la agenda de construcción de una nueva arquitectura del poder económico, que tiene que ver con una agenda de desdolarización, ¿no? De desdolarización de la economía, que está planteada, centralmente lo plantean los países BRICS. Brasil juega un rol muy importante porque tiene la propuesta más avanzada en ese sentido. Dilma Rousseff, la expresidenta, es la titular reelecta del Banco del Desarrollo, del Banco de los BRICS. Entonces, eso es lo más complejo, pero sí necesariamente esa es una discusión ineludible. Y por supuesto después China tendrá que construir mecanismos de entendimiento con los vecinos, porque también, esto hay que decirlo, China tiene un carácter expansivo, ¿no? Y en ese marco y de protección de su comercio y de protección de su integridad territorial, y con la cuestión de Taiwán, que acá no la hemos mencionado, genera roces, a veces innecesarios, con países que tiene que poder abrazar en su estrategia, ¿no? Me refiero a Vietnam, me refiero incluso a lo que recientemente ha pasado en Nepal, que tiene que ver con esta propia dinámica, y ni hablar de lo que significa Malasia, Birmania, Myanmar y Filipinas, ¿no? Entonces, también tendrá que buscar China mecanismos de entendimiento regional a través del ASEAN o a través de otros mecanismos, pero es ineludible que en su integración territorial, en su protección de su comercio y de lo que significa tener control soberano del mar meridional, bueno, ahí hay una discusión. Tengo que poder entenderme con los países vecinos, porque si no, van a ser arietes del imperialismo, van a ser arietes de los intereses del gran capital angloamericano. Agradecer a Matías Casibue y también a Lima Rocha, a Bruno Lima Rocha, por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Clave, muy importante. Esta reserva natural que ha sido declarada por el gigante asiático en el mar de China Meridional ha generado que Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, cometa nuevamente injerencia. A través de provocaciones y propaganda falsa, orilla a Filipinas a generar una tensión con Beijing. En el fondo, la gran preocupación estadounidense apunta al control del comercio, ya que por esa vía fluvial estratégica y rica en recursos pasa más del 60% del comercio marítimo mundial. 2. Guerra perdida. La administración de Trump, arrastrada por los intereses de las élites, han tratado de acorralar al gigante asiático durante años.
Guerra comercial, guerra arancelaria, ligada a restricciones ilegales que no han frenado el crecimiento de una de las economías más fuertes del mundo. Lo que más bien está generando es que Estados Unidos acelere el declive de su propia moneda y de su propia hegemonía. Ante esto y ante la desesperación, sigue recurriendo a su política de confrontación y hasta de guerra. 3. Sin poder. La ASEAN es crucial para el mar de China Meridional porque actúa como un mediador y facilitador de la cooperación y la estabilidad en esa región. Y el gigante asiático así también lo ha reconocido. Por esa razón, Estados Unidos, pese a que no forma parte de la región, sigue entrometiendo su estrategia para que bajo el paraguas de una supuesta asociación estratégica integral que busca promover la seguridad, lo que en realidad está buscando es minar la prosperidad y la estabilidad en esa región del Indo-Pacífico. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.